Hola, mi nombre es Priscila Belle Pons, soy ayudante de la tercera cátedra de Anatomía de la Universidad de Buenos Aires y hoy les voy a hablar un poco sobre el pie óseo. Primero voy a hacer una descripción general en conjunto de todos los huesos para después pasar a una descripción individual y detallada de algunas de las partes óseas. Para eso me voy a ayudar con imágenes tridimensionales que siempre van a ser del pie derecho. Nos podemos ubicar hacia medial por la presencia del hallux o primer dedo y hacia lateral por el quinto dedo. El pie consta de 26 huesos que podemos dividir en tres porciones. Una porción posterior o proximal que está formada por 7 huesos cortos y forman el tarso. Una porción media formada por 5 huesos largos, los metatarsianos, y una porción distal formada por 14 huesos que son las falanges. Estamos en presencia de una vista superior de nuestro pie óseo derecho, la cual vamos a usar para ir marcando los huesos y entender mejor su disposición en el espacio y su relación con el resto de los huesos del pie. Además, nos vamos a ayudar de esta vista lateral para comprender la tridimensionalidad de los mismos, ya que, como verán, en su conjunto tienen una forma abovedada característica y necesaria para la función del pie. El primer hueso que vamos a marcar es este de gran tamaño, que es el calcáneo, que forma parte del talón. Es un punto de apoyo de la bóveda plantar y es de gran importancia para la transmisión de fuerzas y el sostén del cuerpo. Hacia superior articula con el hueso astrágalo. Este a su vez se articula con los huesos de la pierna, tibia y peroné y forma parte de la articulación del tobillo. Junto con el hueso calcáneo van a formar el llamado retropié. Para terminar con la descripción de los huesos del tarso, nos falta describir a estos que están marcados en tonalidades rojas y van a formar los huesos del tarso anterior. En un primer momento vamos a marcar al hueso navicular, articulando con el astrágalo, y el cuboides, que articula con el hueso calcáneo. Estos dos forman junto con el retropié la articulación media del tarso. Podemos ver que aunque conforman la misma fila, es decir, la segunda fila del tarso, se encuentran en distintos planos, uno más superior y el otro más inferior. Por último, las tres cuñas, media, intermedia y lateral, o primera, segunda y tercera, son los últimos huesos del tarso. Estos, junto con el hueso cuboides, articulan hacia anterior con los huesos metatarsianos y forman la articulación tarso-metatarsiana. Esos son los huesos del metatarso. Son en el número de 5 huesos largos que articulan proximalmente con el tarso y distalmente con las falanges proximales de los dedos. Estas, a su vez, articulan distalmente con las falanges medias, a excepción del primer dedo o dedo hallux, que articula directamente con la falange distal. Por último, podemos marcar huesos sesamoideos cercanos a la articulación metatarso-falángica. Antes de comenzar de lleno con la descripción, voy a decir una generalidad, y es que los huesos cuentan historias. Si un hueso tiene una porción rugosa, quiere decir que ahí hay una inserción muscular, tendinosa o ligamentosa. Si una porción es lisa, quiere decir que está cubierta de cartílago y por lo tanto representa una carilla articular. Si hay un foramen, agujero o canal, quiere decir que esa parte del hueso le da paso a un elemento, como un tendón o un nervio, por ejemplo. Y si hay una tuberosidad o una apófisis, quiere decir que hay una inserción que está tirando de esa parte del hueso. Reconocer estas particularidades nos va a ayudar a traspasar nuestro conocimiento teórico a la práctica y poder poner en posición anatómica estos huesos tan pequeños y difíciles de reconocer. Ahora sí, pasamos a la descripción de las diferentes piezas óseas. Lo que respecta a retropié se va a abordar junto a la articulación del tobillo, por lo cual ahora lo vamos a ver en forma muy acotada. El astrágalo consta de 3 porciones: un cuerpo, un cuello y una cabeza. Tanto el cuerpo como la cabeza constan de carillas articulares para los huesos con los cuales se relaciona. El calcáneo consta de carillas articulares hacia superior y anterior para articular con el astrágalo y con el cuboides.
Presenta puntos de apoyo de la bóveda plantar. Podemos ver la tuberosidad calcánea hacia posterior, que va a prestar inserción a músculos de la pierna, y hacia medial el sustentáculo astragalino y una excavación que van a formar al canal retromaleolar medial. Insisto en que esta explicación queda corta a los objetivos de la cursada, por lo cual deben profundizar un poco más en su estudio. Empezamos con la descripción del hueso navicular o escafoides. Este hueso lleva su nombre debido a su similitud con una pequeña embarcación, que si tuercen un poco la cabeza tal vez la puedan ver, como un barquito. Consta de 6 caras. Una cara posterior, cóncava, que recibe a la cabeza del hueso astrágalo. Una cara superior o dorsal, que va a tener una forma más bien convexa. Una cara inferior o plantar. Una cara lateral de poca extensión que articula con el hueso cuboides. Una cara anterior que articula con las cuñas. Esta va a constar de una carilla articular separada por 2 crestas verticales que van a separar esta carilla articular para los 3 huesos que recibe. Por último, su cara medial se encuentra libre, es decir, que no se articula con otros huesos, y presenta un tubérculo que le va a dar inserción al músculo tibial posterior. Este tubérculo va a ser palpable desde la superficie. El hueso cuboides, como su nombre indica, tiene forma cúbica y por lo tanto presenta 6 caras. Una cara dorsal y una cara plantar, una cara posterior que articula con el hueso calcáneo, una cara anterior que articula con el cuarto y el quinto metatarsiano, una cara medial que articula con el navicular y con la tercera cuña, y una cara lateral que queda libre en el borde lateral del pie. Podemos reconocer el inicio de un surco que comienza en esta cara y se prolonga a la cara plantar, y está dado por el paso del tendón del músculo peroneo largo, y lleva el mismo nombre. ¿Se acuerdan que les dije que los huesos cuentan historias? Las cuñas, primera, segunda y tercera, articulan posteriormente con el hueso navicular y anteriormente con el primero, segundo y tercer metatarsiano. Llevan su nombre debido a su forma anatómica, que podemos verla en un corte transversal al eje longitudinal del pie, donde tienen una base dorsal más ancha y un vértice plantar más angosto. Por último, si miramos las caras lateral y medial de las cuñas, podemos llegar a distinguirlas, ya que la segunda y tercer cuña constan de carillas articulares hacia ambos lados, mientras que la primera tiene un borde libre y una única carilla articular hacia el lateral. Los huesos del metatarso son en el número de 5 y tienen la estructura de los huesos largos, con una diáfisis y 2 epífisis. Su epífisis proximal o base articula con los huesos del tarso, mientras que su epífisis distal o cabeza articula con las falanges proximales. El primer metatarsiano difiere del resto en su estructura, ya que es mucho más grande que el resto de los metatarsianos. El segundo metatarsiano tiene una base más ancha y articula con las 3 cuñas. Por último, el quinto metatarsiano difiere en su estructura, ya que en la base presenta un tubérculo que sobresale al resto del pie. Este tubérculo es propenso a lesiones, y seguramente conozcan a algún futbolista que se lo haya lesionado. Por último, podemos ver las falanges, que son en el número de 14, falanges proximales, medias y distales. También tienen la estructura de huesos largos, por lo cual constan de una base, un cuerpo y una cabeza. Si vemos el pie desde una vista plantar, podemos ver cómo los huesos largos del metatarso y las falanges quedan surcados por el paso de los tendones flexores de los dedos. Además, si prestamos atención en la primera articulación metatarso-falángica, podemos distinguir 2 huesos sesamoideos. Hay que tener en cuenta que existen otros huesos sesamoides inconstantes. Bueno, llegamos al final de la presentación, espero que les haya servido. A modo de integración, les recomiendo que cuando terminen de estudiar, traten de reconocer los huesos en una placa en sus diferentes perfiles. Les dejo ahí algunas para que practiquen y bueno, éxitos en su cursada.